Él es profesor normalista y egresado de la licenciatura en Educación Primaria por la UPN. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias de la especialidad de Investigaciones Educativas por la DIE-Sinvestap del Instituto Politécnico Nacional. Cursó la especialidad en Política y Gestión para la Educación de FAXCO, México. Tiene amplia experiencia en el área de asesoría técnico-pedagógica con profesores de educación básica. Ha ocupado puestos directivos en el campo de formación docente de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Sonora. Fue asesor académico de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Se desempeñó como subdirector de vinculación del INEE en el estado de Morelos. Fue director de formación continua de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y actualmente es director general del área de apoyo y seguimiento a la mejora continua e innovación educativa Mejoredu y ha publicado materiales educativos para la actualización docente desde el año 2000. También ha sido catedrático y asesor de tesis de posgrados en diferentes universidades mexicanas. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Adelante, doctor Abel. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. A ver dónde nos ubicamos. Agradezco mucho la invitación que nos ha hecho la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para tener la oportunidad de dialogar con ustedes, con los maestros, con todos los interesados en el tema de educación, respecto de los indicadores y de cómo estamos en el tema de la educación en la entidad. Bueno, voy a usar un par de diapositivas para irles comentando respecto de la educación en Jalisco. En la institución donde colaboro, nos dedicamos, entre otras cosas, a darle seguimiento a la mejora continua de la educación. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación tiene una de estas atribuciones y lo que hacemos es pues, emitir una serie de documentos que tenemos la intención de que sean útiles para la toma de decisiones en materia de política educativa. Entonces voy a usar este recurso para ir un poco dialogando con relación a lo que nosotros identificamos en los indicadores que analizamos respecto de la entidad. Cabe aclarar que voy a presentar algunos avances de lo que ustedes podrán ver publicado en el documento que publicaremos a finales de este mes, que son los indicadores nacionales 2020, con cifras del ciclo escolar pasado. ¿Por qué hacemos análisis dijeran de repente que, bueno, es que no están actualizados los datos que ustedes están presentando? Lo que sucede es que hay un proceso de consolidación de cifras y una vez que las cifras están consolidadas y no se mueven, empezamos a hacer un trabajo de todo un año de análisis y por eso se puede pensar que los datos no están actualizados. No obstante, lo que vamos a hacer ahorita son comparativos, porque los indicadores se van moviendo de un año a otro, pero también se van moviendo en periodos de corto, de mediano y de largo plazo. A ver, vamos a usar este recurso, si lo podemos, a ver si funciona. Bueno, los análisis, estadísticas e indicadores que vamos a revisar, de repente se piensa que hablar de estadística y hablar de indicadores es como, son números y los números son fríos, pero nosotros hemos insistido en que tenemos que acercarnos a los números para entender lo que hay detrás de los números y por eso nosotros estamos pensando que el mensaje que queremos ofrecer es entender que detrás de los números hay personas. Detrás de los números en la entidad de Jalisco
Hay más de 2 millones de estudiantes de educación obligatoria que forman parte de este sistema educativo y hay más de 376,000 en educación superior y capacitación para el trabajo. O sea, es una gran cantidad de personas y que están detrás de todos estos números y tienen una historia, tienen una forma de vida, y eso es lo que buscamos como plasmar en estos documentos. Hay cerca de 95,000 profesoras y profesores y personal directivo que también tienen una historia y una formación profesional personal y que también debiéramos entender cómo es que estos maestros están haciendo o están construyendo el futuro y el presente de la educación en Jalisco. Y también están otros actores importantes que son las familias y las comunidades que colaboran en el proceso educativo. Entonces, cuando hablamos de estadísticas e indicadores, hablamos de todos los actores, de todos los que ahí se involucran. Si los indicadores suben o bajan, no son solamente responsabilidad de uno o de dos actores, tiene que ver con toda una sociedad en general que contribuye en este proceso. Obviamente hay diferentes obligaciones desde cada trinchera. El maestro hace su trabajo, el directivo gestiona, la autoridad educativa gestiona, coloca a los docentes donde se requieren los materiales, etcétera. Entonces, si alguno de estos en esta cadena no hace la tarea, obviamente puede haber cambios y es lo que precisamente tenemos que revisar. Entonces, a ver, me dijeron que apuntara allá. Cuando decidimos empezar a construir el proyecto de indicadores educativos, nos planteamos como reto que tendríamos que lanzar un documento que ustedes pueden ver ya y que ya está publicado, que fuera útil, primero, para conocer el estado actual de la educación, segundo, para la toma de decisiones de quienes operan el sistema educativo en la entidad, y usamos un marco conceptual. El marco conceptual sobre la mejora continua de la educación es el eje de análisis del documento que ustedes pueden revisar en la página, que pueden descargar gratuitamente, y van a darse cuenta, el documento da cuenta más bien, de cómo a lo largo de un ciclo escolar, comparado con otros años, los indicadores pueden ir oscilando. Lo que vamos a ver hoy es cómo está el estado de Jalisco con relación a la media nacional, aunque la media nacional es un referente, y el que estés en la media nacional no significa que todo esté bien, porque entonces si todos estamos mal, pues a lo mejor estamos en la media nacional, pero hay retos que están ahí que ahorita voy a plantear. La aspiración máxima que tenemos en este marco conceptual es que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan una buena educación con justicia social. ¿Quién no quisiera eso? Desde luego, todos los actores y todos los maestros que estamos aquí aspiramos a que los niños tengan una buena educación y hacemos nuestra parte. Bueno, esta obra de las que les voy a hablar y que tiene que ver con Jalisco, integra información del ciclo 18-19, pero eso no significa que la información, quiero insistir, sea una información vieja, que no sea útil. Los indicadores suelen no moverse de un ciclo escolar a otro, regularmente no se mueven, por eso los análisis son en lustros o en décadas, pero sí llegan a moverse los indicadores. El indicador nos da cuenta de cómo estamos y hacemos un comparativo de cómo estábamos en un año y cómo estamos ahora. Solamente que haya un factor o una coyuntura como la pandemia, eso hace que se puedan mover los indicadores. O sea, es decir, que los niños dejaron de asistir, que los niños se desafiliaron o abandonaron la escuela, que la cobertura no se cubrió. Entonces son factores que pueden influir para que un indicador pueda estar moviéndose. En este caso les voy a dar un poco de referentes respecto de lo que pasó en la pandemia, que es parte del reto que hoy me planteé presentarles, como un primer acercamiento, dado que el análisis que hicimos es sobre cuando la pandemia iniciaba, es decir, los meses de mayo, de enero a junio, o mayo a junio, marzo, abril, mayo, junio, cuando tuvimos que irnos a casa para tomar una modalidad a distancia cuando fue posible. Bueno, en esta obra lo que nosotros hacemos es, cuidamos un rigor técnico, pero además buscamos que tuviera
una comunicación con el lector, es decir, hacer más legible, más leíble, entendible este asunto de los indicadores, que de por sí es complicado o parece ser que no todo el mundo entiende de estadística. Entonces, hay que hacer que el dato hable, y ese fue como uno de los retos, y por eso usamos métodos descriptivos que describen cómo está el fenómeno. Entonces vamos a ver cómo cada uno de los actores está descrito en esta obra. La obra se estructura por 6 capítulos. El primer capítulo refiere al contexto, es decir, una descripción de cómo está la educación en Jalisco, cómo está la estructura, cuántos alumnos asisten, cuántos maestros hay, cuántas escuelas. Luego hay una de organización y dimensión del sistema educativo, es decir, cómo se estructura, si tenemos desde educación inicial hasta educación superior, cómo está la estructura para que quienes por primera vez se acercan a leer indicadores, pues entiendan cómo se estructura un sistema educativo. Porque de repente los maestros hablamos, y nosotros sí nos entendemos cuando decimos ATP, cuando decimos grado promedio de escolaridad, cuando decimos abandono, son conceptos que estamos acostumbrados, o asistencia, o cuando decimos formato 911, todo eso lo tratamos de describir para que todo el mundo pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Luego hay un capítulo de estudiantes, uno más de directivos y docentes, porque consideramos que es importante visibilizar la figura del directivo y de la supervisión escolar. Entonces, en el capítulo 4 abordamos el papel que tienen los directores escolares y los supervisores, y planteamos como un reto para las entidades respecto de cómo tendría que ser una supervisión escolar efectiva, cuántas escuelas debería tener un supervisor asignados, y ahí van a ver algunos aspectos de análisis. El quinto capítulo habla sobre las escuelas, y ese es uno de los capítulos centrales, porque es ahí donde se desarrolla principalmente el proceso educativo, y hacemos un análisis de cuántas escuelas hay en Jalisco, cómo están y qué condiciones tienen estas escuelas en términos de infraestructura, si son suficientes las condiciones que las escuelas tienen para ofrecer el servicio, o si hay algunos retos para la entidad en cuestión de infraestructura, sobre todo aquella infraestructura que tiene que ver con ofrecer condiciones para la población con alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y finalmente los resultados educativos, es decir, qué pasa en materia de grado promedio de escolaridad, si las condiciones de analfabetismo en el caso de Jalisco se han reducido o no. Eso lo podemos ver en este capítulo. Bien, ahora sí vamos a empezar. ¿Cuáles son los avances que nosotros vemos en la entidad? Lo que nosotros vemos, y aquí coloqué un poco lo de 2020 para que podamos tener un dato más actualizado. Lo que ustedes podemos ver es que el grado promedio de escolaridad, es decir, cuántos años ha estudiado la población en Jalisco, y yo quiero comentarles que la población de 15 años y más en Jalisco ha incrementado los grados de escolaridad, y eso es, digamos que eso es un buen dato que revela que todos los actores están haciendo su tarea, es decir, los padres, los maestros, los directivos, la sociedad, el Estado de Jalisco, las autoridades. Lo que ustedes pueden ver en esa gráfica es que en 2010 teníamos 8.7 grados, es decir, la población estaba como en tercer año de secundaria, ¿no? Sin concluirlo. En 2015 pasaron a 9.3 grados, es decir, cursando el primer año de educación superior. Y para 2020, por fortuna, Jalisco ya tiene 9.9 grados, es decir, casi concluyen el primer año de educación media superior. Ese es en promedio. Si nos vamos, obviamente, a focalizar el dato, que eso lo van a encontrar en los indicadores estatales, en la obra, pues van a identificar cuáles municipios tienen menos grado de escolaridad. Y obviamente son aquellos municipios con rezago, en condición de pobreza, donde hay hablantes de lengua indígena, donde hay población con discapacidad. Y es ahí donde se ven las diferencias, como se pueden ver a nivel nacional. El reto es seguir incrementando el grado promedio de escolaridad, porque el hecho de que la población tenga más grados promedios de escolaridad o tenga más escolaridad
implica que tiene más posibilidades de desarrollo profesional, de incorporarse a un mejor trabajo, en lo ideal, ¿no? Eso es desde la perspectiva idónea. En el caso de las mujeres, aquí hay un dato muy revelador. En el estado de Jalisco, las mujeres tienen mayor educación, tienen la educación básica completa en comparación con los hombres. Si ustedes ven estos gráficos, en educación básica el 86.2 de las mujeres de la población en esa edad ha terminado la educación básica, es decir, primaria y secundaria y preescolar. En media superior las mujeres también van arriba, el 53.6 de las mujeres tiene educación media superior, lo cual es muy interesante porque entonces quiere decir que ahora hay mayores posibilidades de desarrollo profesional para las mujeres y hay un dato muy revelador, que aquí hay más mujeres que hombres, pero tiene que ver con la profesión docente. Hay carreras donde hay más hombres que mujeres, como son las que tienen que ver con ingenierías, pero no porque la mujer esté limitada, sino porque culturalmente así ha sido en este país y en muchos otros, ¿no? En la que sigue, lo que vamos a ver es la asistencia, es decir, ¿están asistiendo y cuántos están asistiendo a la escuela? En el caso de Jalisco, tenemos algunos datos que revelan que hay, en el 2010, por ejemplo, el 96.1 de población de 6 a 11 años acudía a primaria o había terminado la primaria, y luego ha habido algunos bajos en los niveles que ustedes pueden ver, como es la población de 10 a 14 o en la población de media superior. Sin embargo, eso es a nivel nacional, pero en Jalisco lo que podemos advertir es que la asistencia en educación media superior, que es un reto porque es donde los jóvenes abandonan más la escuela o no se inscriben o se desafilian, en el caso de Jalisco, la buena noticia es que tenemos el 71.7 de la población de 15 a 17 que está asistiendo a la educación media superior y a la preparatoria. Ese es un dato bueno que tiene esta relevancia que les comentaba, es decir, están todos haciendo la tarea para que los jóvenes estén en la escuela. En el caso de la condición de estredad, que refiere a aquellos estudiantes que tienen una edad distinta a la normativa o a la típica que le llamamos, es decir, regularmente se piensa que un niño de 6 a 11 años debiera estar en la escuela primaria y uno de 12 a 15 en secundaria y así. Pero hay condiciones como la migración o situaciones en condición de pobreza que no le permiten entrar a tiempo a la escuela y entonces le denominamos condición de estredad, que no es un dato negativo, pero es un dato que revela que hay factores que influyen para que no pueda estar en los tiempos previstos o normativos en la escuela. Y aquí lo que podemos advertir es que en el caso de educación media superior, solamente ya bajamos al 19.7 de 23.6 que se tenía, en secundaria al 1.5 y en primaria al 1.4, es decir, cada vez hay menos población en condición de estredad asistiendo a la escuela, y eso es revelador. En la reducción del abandono o la desafiliación, es incómodo esto, voy a dejar esto por acá. La desafiliación escolar es un concepto que regularmente se asocia con el abandono. Nosotros hemos decidido llamarle, o estamos más bien pugnando porque se llame desafiliación y no abandono, para no colocar en el estudiante la responsabilidad de decir, el estudiante abandonó. No, el estudiante a veces no abandona, el sistema a veces lo expulsa, o bien las condiciones hacen que deserte de la escuela porque migra, o porque ya no puede asistir a la escuela por las condiciones de pobreza o por rezago social. Lo que pasa en Jalisco es que en el caso de la desafiliación, lo que nosotros estamos advirtiendo es que hay una reducción y eso es muy positivo. Por ejemplo, en educación primaria, lo que ustedes pueden ver ahí es que el abandono o desafiliación es del 1.2, en secundaria es del 5.6, estamos hablando del ciclo 2010-2013, en un comparativo de 10 años. Para 2017-2018, el abandono ha ido reduciéndose. Hay ciertas políticas o acciones
que las familias pudieran estar haciendo o el gobierno o los maestros para que los jóvenes no se vayan, para que se queden en la escuela, y eso es un dato que pues compromete, ¿no? Nos compromete a todos. El aumento en la eficiencia terminal en educación primaria y secundaria también es un dato que está advirtiéndose en el caso de Jalisco, que es interesante poder ver por qué no están terminando en los tiempos que se prevén, es decir, 3 años para secundaria, 3 años para prepa y 6 años para primaria. Hay ahí algunos efectos que revelan que en el caso de educación media superior, el 78.9 terminaba en los tiempos que establece el plan y programa o los planes curriculares, pero en el 2017-2018 está terminando solo el 64.7. Quiere decir que por ahí hay algunos conflictos relacionados con o reprobación o jóvenes que se desafilian y regresan. Entonces es un fenómeno importante. Bien, ¿cuáles son las principales brechas? Es decir, ¿dónde se advierten estas diferencias entre un nivel y otro, entre una población y otro, y que se convierten en retos para la autoridad y para todos los que estamos involucrados en educación? La tasa de asistencia para 2015 en el grupo de 15 a 17 se advierte diferenciada. Por ejemplo, en las zonas de muy alta marginación, que ustedes conocen muy bien la entidad y pueden saber en dónde están las zonas marginadas, ahí están las brechas, es decir, el 63.1 en localidades pequeñas está asistiendo menos que los que no viven en localidades pequeñas, y quienes hablan alguna lengua indígena o se autoescriben como indígena tienen menor porcentaje de asistencia. Entonces ahí hay cosas que hacer para que esa población sí asista a la escuela, se inscriba y acuda regularmente. La escolaridad promedio de la población indígena de 15 años y más es otra brecha, porque lo que vemos nosotros que en 2015 hay 1.5 grados menos que el promedio de la población que no es indígena. Es decir, los que se autoescriben como indígenas tienen un grado promedio de escolaridad o tienen grados promedios de escolaridad menos que la población indígena. Eso puede deberse a muchos factores. Tiene que ver con los materiales educativos, con el maestro, si es hablante o no de la lengua indígena materna de los niños o las niñas o los jóvenes. Tiene que ver con las posibilidades, con el acercamiento de las escuelas, etcétera. Entonces, hay ahí algunas brechas que todos los que estamos comprometidos en educación deberíamos de ver. El analfabetismo, que es un concepto que también preferimos decir condición de analfabetismo, sí ha disminuido en las últimas décadas en la entidad, pero aún afecta de forma diferenciada a población que son adultos mayores. Es decir, si ustedes ven el mapa, ahí en ese mapa identificamos aquellos municipios donde hay población que en este siglo XXI aún no sabe leer y escribir, pero no son los jóvenes los que no saben leer y escribir, es la población que se ha ido rezagando, la población adulta, la población mayor de 60 años, y podemos verlo en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Bolaños, Santa María, Mezquite. Ahí es donde debería quienes están encargados o quienes hacen acciones o operan el sistema, operar un proyecto específico para que esa población aprenda a leer y escribir, ¿no? De acuerdo a los datos que estamos presentando. Este dato es muy interesante porque habla sobre cómo en la entidad las escuelas tienen adaptaciones de infraestructura para la población con discapacidad y tienen materiales educativos específicos para leer, para escribir, para realizar actividades como son textos en braille, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vemos en el análisis que hacemos de Jalisco es que en el caso de primaria y secundaria hay menos infraestructura adaptada, es decir, rampas, espacios adecuados para que la gente pueda transitar, para niños con ceguera, con alguna silla de rueda, y afortunadamente en educación media superior, pero aún es todavía muy mínimo el avance,
el 34.9% tiene infraestructura adaptada, pero no así en primaria, donde solamente el 26.5% de las escuelas ha colocado los materiales adaptados que se requieren. Y en el caso de los materiales educativos adaptados para esta población con discapacidad, ahí hemos ido caminando muy lentamente. En media superior solamente el 2.4% de todas las escuelas tiene este tipo de material, lo cual significa que entonces no estamos ofreciendo las opciones pertinentes para crear las condiciones para la enseñanza y para el aprendizaje en las escuelas. Otro dato que revela es que las primarias indígenas y las telesecundarias públicas son las que tienen mayores carencias en infraestructura física educativa. Por ejemplo, en telesecundarias el 34.6% no tiene internet. Y muchas escuelas pueden estar así, como lo podemos ver en primarias indígenas. El 25% tiene internet, pero hay un porcentaje muy alto que no lo tiene. Entonces ahí también son retos. Si estamos hablando de la educación a distancia, de modelos híbridos, entonces ahí hay algunos retos para poder plantearlos a quien es responsable de la parte de infraestructura. Sin embargo, Jalisco, en el caso de telesecundarias, ha avanzado mucho en colocar agua potable, lavado de manos, computadoras, pero no así el internet en ninguno de los casos, ¿no? Entonces esos son datos que revelan retos para la entidad. Otro dato que tiene que ver con un reto más es la desafiliación escolar, que es el abandono. Solo en educación media superior, más de 60,000 estudiantes dejaron de asistir a la escuela por diferentes motivos. O sea, esto es multifactorial. No sabemos exactamente cuál es el factor que hace que los jóvenes abandonen la escuela, se desafilien. Puede ser por el asunto de pobreza, puede ser por las condiciones de la comunidad, por migración o inclusive por situaciones didácticas, ¿no? Este dato que tiene que ver sobre el Planea, pues es un dato que ya no está siendo muy usado, porque el Planea pues ya no existe como tal, pero sí nos da elementos para poder pensar qué está pasando en las escuelas con respecto a los aprendizajes relacionados con matemática y lenguaje y comunicación. Lo que encontramos es que más de la mitad de los estudiantes de tercer grado se ubicó en nivel insuficiente. Es muy similar a lo que pasa en el resto de las entidades, y la mayoría de estas escuelas, por lo regular, que obtienen el resultado insuficiente, están ubicadas en municipios de muy alta marginación y son telesecundarias. Entonces ahí pues hay aspectos que revelan que se requieren acciones específicas y focalizadas para poder atender a la población que tiene estas debilidades en cuanto a los procesos educativos. Bueno, ahora, ¿qué sabemos sobre los docentes jaliscienses? Lo que sabemos es que en el caso de las mujeres constituyen el 88.9% en el caso de preescolar, lo cual es lógico porque preescolar todavía sigue siendo un nivel educativo donde regularmente son las mujeres las que atienden los procesos educativos, y si ustedes ven el gráfico se va reduciendo conforme va avanzando en los niveles educativos, es decir, donde menos mujeres hay es en media superior y donde más mujeres hay es en educación preescolar. Lo que también analizamos es cómo las mujeres acceden a los puestos directivos o no, y lo que identificamos es que son menos las mujeres que acceden a puestos de supervisión o de dirección de una escuela, lo cual también revela un asunto cultural y que tiene que ver con un reto de quitar esa barrera que impide que las mujeres puedan acceder a los puestos directivos. También en el análisis que hacemos de directivos con grupo, donde más directoras con grupo hay es en educación preescolar, ¿no? Y donde menos es en educación media superior, porque tiene que ver con la organización del sistema educativo. Donde más titulados de licenciatura advertimos es en educación media superior, y donde menos titulados en nivel licenciatura hay es en educación preescolar. Quiere decir que el sistema educativo de alguna manera los maestros y las maestras han accedido sin una licenciatura, puede ser antes del servicio profesional docente que este dato esté revelando, y todavía hay mucha gente que tiene solamente normal básica. En carrera magisterial, que es un programa que ya no existe, pero que es interesante poder advertirlo, lo que vemos ahí es que
en educación primaria, el mayor porcentaje de quienes todavía tienen carrera magisterial está ahí, ¿no? Y bueno, este es un dato sobre la formación inicial de los docentes, y lo que nosotros podemos ver es que en el caso de la matrícula de las escuelas normales, esta ha disminuido. Este es un fenómeno que se da en todas las entidades de este país y tiene que ver con la ampliación o la apertura de nuevas licenciaturas en otras instituciones de educación superior que están ofreciendo de alguna manera oferta para ser docente y que tienen que ver con los criterios que se determinan para acceder a la docencia. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que la matrícula disminuyó en las normales, en las UPN y las otras IES aumentaron en su registro, ¿no? En las otras, cuando digo las otras IES me refiero a universidades, a instituciones que ofrecen modelos de formación docente, y ahí es donde los jóvenes se están inscribiendo más. Y bueno, ¿cuáles son los retos? Algunos ya los fui describiendo y fui contando sobre los retos. Los retos están ahí en la desafiliación escolar, que todavía es un reto en educación media superior y en educación secundaria. Hay que disminuir las brechas de la población en situación o condición de vulnerabilidad. Hay que ampliar la atención de la SUSAER, donde se reportan niños o niñas y jóvenes y adolescentes con alguna discapacidad, y precisamente son en preescolar, primaria y secundaria. Hay que mejorar la infraestructura de materiales de educación básica y media superior, como el servicio de agua potable, en el caso de el internet que planteaba en secundarias y telesecundarias, y la asistencia de ciertos grupos de población que identificamos que está muy focalizada. Hay que incrementar la eficiencia terminal en secundaria y en educación media superior, y valorar el incremento de la matrícula en las escuelas normales. También hay que mejorar los aprendizajes de los estudiantes, aunque Planea ya no es una evaluación que esté presente, hay otros recursos como la evaluación diagnóstica que puede ser un insumo para poder saber en dónde están las necesidades de mejora, ¿no? Fortalecer los planes y programas para la formación docente con enseñanza de lenguas indígenas. Y bueno, otros datos que revelan y que están acentuados en este documento que vamos a publicar a finales de este mes, nos dicen que, quiero presentarles esto, de los 2.6 millones de niñas en edad escolar, poco más de la mitad eran hombres, es decir, ahí se están acentuando, más o menos están como el 50 y 50% de niños y niñas que están asistiendo a la escuela. Cerca de 2% son indígenas y 1% es afrodescendiente. Ese dato es muy revelador porque si hay población indígena y afrodescendiente tienen ciertas necesidades de atención educativa. Menos del 1% de estos 2.6 millones viven en municipios de alto o muy alto rezago social y 1.7 tiene alguna condición de discapacidad. Otro dato que revela este nuevo informe que vamos a publicar y que ustedes podrán bajar de la página, es que en educación básica tenemos matriculados alrededor de 1.600.000 niñas y niños, y estos serán atendidos por 76.271 docentes. Jalisco concentra el 6.7 de la matrícula nacional, es un estado con mucha matrícula y tiene algunos avances que no tienen otras entidades que están ubicadas con otras condiciones y otras características que no les permiten avanzar. En educación media superior se matricularon 324.729 jóvenes, hay 756 planteles en esta entidad. Las tasas de cobertura en el estado de Jalisco han ido avanzando, solo en preescolar es superior el indicador estatal, en algunos casos la cobertura son ligeramente menores que los nacionales, pero en preescolar hemos avanzado, a pesar de que preescolar sigue siendo un reto en la población, sobre todo de 3 años, es decir, de primero de preescolar. De acuerdo con los resultados del censo, Jalisco sustenta tasas de asistencia inferiores a las registradas en el país, es decir, en el caso de la población de 3 a 5 años, ahí lo que tenemos que solamente el 58.6 de los que deberían estar en la escuela están asistiendo, comparado con el nacional que es 61.9. Ahí hay un reto, es decir, tenemos que crear condiciones para que los niños asistan a preescolar. Igualmente, en la población de 15 a 17, el 68.6 de los que tendrían que estar en la escuela, en la preparatoria,
no está hay un 30% de la población que no está ahí. Entonces, comparado con lo que sucede a nivel nacional, hay otro reto importante. Ahora, ¿qué pasó con lo de la pandemia en el caso de Jalisco? Entre los ciclos escolares 19-20 y 20-21, que es durante el periodo de la pandemia, que todavía está presente, y este fenómeno de la pandemia es interesante como área de investigación, no solamente para ver los datos, sino para ver otros fenómenos asociados a la pandemia, es decir, cómo se afectó o cómo afectó a las familias, al sistema educativo, el hecho de que estén en modalidad a distancia o en modalidad híbrida. Lo que nosotros vemos es que a nivel nacional los decrementos de la pandemia fueron en preescolar y en educación media superior, es decir, el 8.6% en el caso de los alumnos de preescolar dejó de estar en la escuela, es decir, los padres tomaron alguna decisión por algún motivo de que los niños ya no tomarían clases a distancia, ni híbrida, ni nada. Y en educación media superior el 3.1% dejó de asistir, es decir, hubo una reducción en la matrícula en ese periodo de pandemia, asociado con diversos factores, ¿no? Tiene que ver con condiciones de pobreza, insisto, tiene que ver con asunto cultural, y en Jalisco la reducción fue del 9.2%, si ustedes se fijan fue mayor al nacional, y en educación media superior fue del 1.3%. Esa es la población que dejó de asistir a la escuela durante el periodo de pandemia. Ahora, en los ciclos escolares que comprenden este periodo pandémico, la tasa de cobertura a nivel nacional hubo una reducción. Si ustedes observan la gráfica, en el caso de preescolar fue a la baja y en el caso de media superior también. Y en el caso de Jalisco, la cobertura neta en preescolar también descendió, es decir, de 6 puntos porcentuales, y en educación media superior subió. Como ustedes pueden ver, algo pasó en el estado de Jalisco que se hizo para que los jóvenes de educación media superior no se fueran. Y eso es interesante, no tenemos nosotros el dato de qué acciones se implementaron en materia de política, o qué hicieron las familias, o qué hicieron los maestros para que los jóvenes preparatorianos no desertaran. Tal vez el sistema a distancia fue muy efectivo, tal vez el sistema híbrido tuvo acciones importantes para que los jóvenes de media superior no se fueran. Ok, bueno, esto es una probadita de lo que ustedes pueden encontrar en la obra que vamos a publicar a finales de este año, que yo los invitaría a leerla. Véanla con esa intención de buscar qué está sucediendo en la educación en mi entidad, qué está sucediendo en la educación a nivel nacional, qué dicen los números, qué hay detrás de los números. En esta página ustedes pueden encontrar todas las publicaciones que tiene nuestra institución, desde estrategias, desde formación docente, lineamientos, sugerencias, recomendaciones. Tenemos un boletín que se llama Educación en Movimiento, donde los maestros escriben, donde los invitamos a escribir, y ahí van a encontrar los indicadores de su entidad, los indicadores de Jalisco, y van a encontrar los nuevos indicadores nacionales en la versión 2021 que estamos publicando, con la intención de que todos sepamos cuál es el estado actual de la educación en nuestro país, y que nos interesa saber qué estamos haciendo para aportar a la educación en México y en el estado. Entonces, pues ahí queda la invitación. Yo les agradezco mucho. No sé si haya algunas preguntas que me quieran acercar respecto de lo que he planteado. Agradezco nuevamente la invitación que nos hace la entidad para poder presentar estos avances que tenemos, y dejar la invitación abierta para quien quiera conocer los datos y conocer todo lo que en la institución estamos desarrollando con relación a la educación. Muchas gracias.